Bueno, en un sentido, esta es nuestra primera clase así, más de temas de la materia. La anterior, yo armé unas notas para charlar un poco de ciencia política, economía, pero hoy es 100% una clase de Economía 2. Y el tema que ustedes pueden leer es el capítulo 17, perdón, el capítulo 18 del libro de Bernanke y Frank, que se llama tengo acá papel, medición de la actividad económica. O sea, el tema del que voy a hablar hoy, vamos a conversar, vamos a hacer un par de ejercicios para pensar juntos, es sobre la medición de la actividad económica. ¿Por qué es importante la medición de la actividad económica? Bueno, van a ver ustedes que, a diferencia de microeconomía, que es una materia más a ver, en microeconomía ustedes muy raramente deben haber estado trabajando haciendo ejercicios con casos reales. Han trabajado con ejercicios matemáticos, curva de indiferencia, restricción de presupuesto, oferta y demanda, monopolio. Corríjame si me equivoco, pero es difícil que ustedes hayan dado un caso práctico de una industria determinada en la Argentina. Deben haber visto ejercicios de microeconomía, ¿sí o no? Bueno, y está bien, y esa es la manera de que todos aprendimos alguna vez microeconomía, lo que ustedes vieron en el curso de Economía 1, que es teoría de los precios y organización de los mercados. ¿Por qué? Porque, bueno, después la gente que se dedica a ese tema en la vida, los economistas que se dedican a lo que se llama economía sectorial, o sea, los microeconomistas, bueno, esa gente sí se dedica a tratar de aplicar los modelos de oligopolio, monopolio, competencia monopolística, barreras a la entrada, tratando de entender, a ver, cómo funciona, por ejemplo, el sector de la aeronavegación comercial. Pero no es el caso de la mayoría de la gente. Ni siquiera es el caso de la mayoría de los economistas. Menos en el caso de ustedes, que ven economía como una formación complementaria de la formación principal, que es en ciencia política, gobierno y relaciones internacionales. Ahora, en el caso de macroeconomía, es un poco distinto, porque nosotros no vamos a hablar de lo que acontece en un mercado aislado. Los vuelos, las aerolíneas comerciales o la distribución del gas. Vamos a hablar de toda la economía. Vamos a hablar de toda la economía. Entonces hay que decir algunas cosas acerca de la índole de los conceptos y las variables que vamos a analizar en macroeconomía. Por eso el tema de la medición es importante, porque vamos a hablar justamente de cómo se construyen esas variables sobre las cuales habla la macroeconomía. Entonces, el capítulo que debería estar leyendo de aquí en más, o sea, ya pueden empezar a leer, es el capítulo 18 del libro de Bernanke y Frank. Yo voy a hablar más o menos libremente sobre temas que están en ese capítulo y algunos otros. ¿Qué van a encontrar en ese capítulo? Bueno, brevemente, un conjunto de definiciones, de ideas, de casos prácticos sobre el tema de la medición de la variable más importante en macroeconomía, que es el Producto Bruto. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y también van a encontrar algo en ese capítulo de la medición de otra estadística o variable importante en macroeconomía, que es la tasa de desempleo, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante en la materia y que tiene que ver con la actividad laboral de los hogares de una economía. Y tiene que ver con la oferta de trabajo de los hogares y con la demanda de trabajo de las empresas. Bien. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos típicamente en un curso de macroeconomía? Bueno, justamente que, a diferencia de microeconomía, no estamos interesados en un mercado aislado, estamos interesados en toda la economía. La macroeconomía es la parte de la disciplina de la economía que estudia la estructura y el desempeño de una economía nacional, ¿no? La estructura y el desempeño de una economía nacional. Por lo tanto, tenemos un primer problema. Una economía nacional es un sistema donde todos los días, todos los trimestres, todos los años, hay un flujo de producción de una enorme variedad de bienes y servicios. Si quieren resumir todo eso, una enorme variedad de mercancías. Mercancías son tanto bienes como servicios. Y por lo tanto, tenemos un primer problema
que es poder ponernos de acuerdo sobre cómo describir la actividad de una economía, asumiendo el hecho de que una economía produce más de un bien. Porque si produjera un solo bien, y nosotros quisiéramos saber, en algún momento del tiempo, en un lapso de un año, cuánto produce esa economía un solo bien, nada más contaríamos la cantidad de bienes producidos, ¿verdad? Ahora, ese método no podemos aplicarlo a una economía donde hay una multitud de bienes y servicios. Entonces, supongan ustedes que yo les digo, bueno, a ver, queremos encontrar una medida resumen de una economía que en vez de producir un solo bien, produce 3 bienes. En este caso, bananas, manzanas y pares de zapatos. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes de cómo podríamos describir la actividad de esa economía? ¿Cómo describiría la actividad de la economía que produce en un cierto lapso de tiempo, produce y vende, ¿no? En un cierto lapso de tiempo, 3 bananas, 3 manzanas y 4 pares, y 4 pares de zapatos? Tomás. Sí, ¿qué tal? Yo diría que hay que ver los precios de cada uno de los bienes, multiplicarlo por la cantidad del bien que se produce y después sumar todo como para calcular cuánto es el rendimiento económico o cuánto es la cantidad de bienes que está generando. Ok, pero ¿por qué decís rendimiento económico? ¿Qué sería el rendimiento económico? Quizás lo defino mal, estoy como que muy perdido en los términos, pero básicamente cuánto produce la economía en un determinado tiempo. El, eh, el valor, no el rendimiento, ¿no? claro, El valor, sí. ok. Ok, ¿qué dice Tomás? Mirá, lo que yo haría sería multiplicar la cantidad de los bienes producidos y vendidos por el precio. Bueno, ¿el resto qué opinan? Es una idea que propuso Tomás. Para mí, o sea, ahí estaríamos calculando la ganancia en sí. O sea, yo creo que también habría otras cosas que analizar, por ejemplo, la cantidad de personas que tendríamos trabajando, eh, porque si, para mí si multiplicamos eso por los precios y por cierta cantidad que sabemos que se produce, es como decían, el valor que vamos a tener, pero no sé si esa es la ganancia total. Yo creo que hay otros factores que también habría que pensar, por ejemplo, la cantidad de empleados, los sueldos. Bueno, igual capaz ya me estoy metiendo un poco más profundo, pero A eso ver, quiero Flor, decir. a ver, bien, pero ¿por qué la ganancia? ¿Por qué nos interesa la ganancia de pronto? Y no nos interesa, acordate que lo que estamos tratando de medir es la actividad económica. ¿Por qué Sí. quisiéramos medir la ganancia en vez de medir, por ejemplo, si vos me preguntás a mí, yo diría, yo quisiera saber cuál es el volumen físico de la producción de esa economía. Es decir, cuántos bienes y servicios produce. ¿Por qué? Bueno, porque estoy buscando una medida que resuma la cantidad de bienes y servicios disponibles durante un lapso de tiempo. Esa es un poco, a ver, les tiro la pista. Eso es un poco lo que estamos buscando. Una medida que resuma no la ganancia, no la rentabilidad, no los salarios de los trabajadores, vamos a hablar de eso, sino que resuma algo más básico todavía, que es la cantidad de bienes y servicios, ahí voy Isabela, que están en un cierto periodo de tiempo disponibles para ser comprados. Decime Isabela. No, que a mí me generó una duda lo que dijo Tomás, porque en realidad yo estaba pensando en la pregunta que hiciste, como cómo definir una economía, y en ese caso yo hubiera respondido como que había que separar los bienes, por ejemplo, tenés manzanas y bananas por un lado y zapatos por el otro, pero lo que quería preguntar es si cuando vemos tal vez el precio de un producto, eso sirve como para diferenciarlo en términos de qué es. No sé si se entendió la duda. Se entendió perfecto, porque lo que estás planteando es justamente el problema o el nudo gordiano al que yo quería que llegaran. Si yo no tuviera algo que está en pantalla, con lo cual ya medio como que me hice trampa a mí mismo, que son los precios de los bienes, vos me dirías, mirá, la verdad es que no sé cómo describir esa economía en una sola sentencia o con un número, porque tendría que decirte que esa economía está constituida por tantas unidades de tal bien, por tantas unidades de tal otro bien y por tantas unidades del último bien. Y tendrías razón. Y con lo cual, mi definición de la actividad económica sería
perdónenme esta expresión porque suena rara, puramente lexicográfica, o sea, textual. ¿No? ¿Conoce la idea de algo lexicográfico? Pueden haber visto en microeconomía, una preferencia lexicográfica, cuando alguien describe con palabras una situación económica. Ahora, yo quiero una medida cuantitativa, no una definición lexicográfica. Y el problema que tengo justamente es que si solamente tengo las cantidades de los bienes, no puedo hacerlo. Porque como dice la frase que ustedes han escuchado una vez chiquitos en boca de los viejos o de los abuelos, no podés sumar. ¿Qué es lo que no podés sumar? ¿Peras y manzanas? ¿Cómo era la frase? ¿Cómo la conocen ustedes? Mi profesor decía chanchos y vacas. Bueno, ¿qué otra conocen? Esa, ¿no? Esa frase. Chanchos y vacas, peras y manzanas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la idea de Tomás. Tomás dijo, mirá, pícaramente, como pusiste los precios de los bienes, lo que yo haría sería multiplicar la cantidad de cada bien por el precio al que se venden los bienes. A ver, pensemos un poco en lo que estamos haciendo cuando hacemos esa cosa. Lo que estamos haciendo es diciendo, mirá, como no puedo sumar estas cosas porque son todas distintas, lo que voy a hacer es sumar la cantidad de cosas que se producen y venden por el precio al que se venden. Entonces lo que estoy sumando en realidad ya no son las manzanas y las bananas y los pares de zapatos, sino el valor de mercado de esos objetos. ¿Qué es el valor de mercado? El precio. Entonces sumás el precio de las manzanas por la cantidad de manzanas, el precio de las bananas por la cantidad de bananas y el precio de zapatos por la cantidad de zapatos. Y bueno, y eso es como una medida de la actividad económica, porque ¿qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Estamos sumando los objetos, en este caso sencillo, bananas, manzanas, zapatos, y le estamos asignando un peso que es igual al precio. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, mirá, como los zapatos valen más, valen mucho más, le voy a asignar un mayor peso en esa medida que estoy armando a los zapatos. Y desde el punto económico tiene bastante sentido, porque la actividad de producir un zapato requiere más trabajo, más equipamiento, más capital que la actividad de producir una manzana. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces lo que estoy haciendo es, cuando armo la medida compuesta de todos los bienes, en el proceso de sumarlos, a los zapatos le voy a dar un peso igual a su precio. Eso se llama, cuando vos le das un peso a una variable, se llama ponderar. ¿Conocen la palabra ponderar? Es decir, yo estoy ponderando a los bienes por el precio que tienen. Es decir, al sumarlos, como son distintos, lo multiplico por el precio. Al multiplicarlo por el precio, es como si lo estuviera ponderando. Digo, tengo 3 bananas ponderadas por el precio, 3 manzanas ponderadas por su precio, y sumo 4 pares de zapatos ponderados por el precio, que es mucho más alto. Y por lo tanto, el peso de esos 4 pares de zapatos es enorme, porque su precio es enorme. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque si yo hubiera puesto ahí, en vez de ponerle 4 pares de zapatos, 2 Mercedes-Benz, obviamente para poder sumar Mercedes-Benz con bananas y manzanas, tengo que darle otro peso a Mercedes-Benz. ¿Se entiende la idea? Porque económicamente desempeña otro papel. Entonces, esa es la solución que han encontrado los economistas y una clase particular de economistas que son los expertos en cuentas nacionales, para resolver este intríngulis, que es el problema de cómo agregar o cómo hallar una medida de resumen de toda la economía. Y ese truco o esa medida se llama Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno de una economía, entonces es, definición, el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en una economía o dentro de una economía en un cierto lapso de tiempo. Ahora, suponete que en la producción de esos zapatos hay alguien que fabricó, o sea, compró insumo, fabricó y vendió al zapatero suela, otro le vendió cuero para la capellada, otro goma de pegar. ¿Dónde lo pongo? ¿Debo sumarlo? ¿O me lo estoy olvidando? ¿Qué hago con la gente que produjo y vendió esos bienes? ¿Me entienden la pregunta?
Tomás no te voy a dejar. Después te voy a dejar, pero no te voy a dejar en esta, después sí te voy a dejar. Patricio, nada personal, Tomás, porque creo que vos algo de esto medio lo sabés, pero entonces quiero que ellos que son first comers empiecen a jugar un poco y después jugamos todos. Patricio. ¿Puede ser que ya esté en el valor agregado final del producto? Eso. Claro. El tipo que te vende el zapato, además de tener adentro el precio del zapato, el costo de uso de la maquinaria que usó, la fuerza de trabajo, la electricidad, tiene los insumos que usó, están ahí adentro. Entonces, si uno lo sumaría 2 veces. Primera cuestión. En mi definición del Producto Bruto, yo hice una palabra que era que el PBI o PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, producidos por una economía en un cierto lapso de tiempo. Eso quiere decir que yo tengo que excluir los bienes intermedios. ¿Por qué? Porque si no los contaría 2 veces. Bueno, y acabamos de definir entonces una gran primera idea en economía, que es el concepto del Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno. Después voy a contar más adelante de dónde viene lo de bruto. Y ven ustedes que es una idea relativamente sencilla. No es tan sencillo el trabajo de los expertos en confeccionar los datos de la Contabilidad Nacional, tiene un montón de detalles bastante sofisticados, pero no es algo que a nosotros nos preocupe demasiado, porque por suerte hay gente que se dedica a eso y no somos nosotros. Pero no es una actividad tan sencilla, las clasificaciones son bastante sofisticadas y complejas. A ver, entonces, yendo a nuestro punto, hagamos un ejercicio. Calculemos el Producto Bruto Interno de Huertalandia. Nos tomamos 2 minutos y hacemos eso, el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en Huertalandia en un cierto lapso de tiempo que suponemos que fue el que le tomó producir esas 3 manzanas, 3 bananas y 4 pares de zapato. Voluntarios, voluntarias. Patricio. Puede ser 82,25. 82,25 dice Patricio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. A ver. 82,25, supongamos que ese pesos, no sé, digo una tontería, fueran dólares, o pesos,
colombianos. Digo, no pesos argentinos porque no compras nada en Argentina, ¿no? Estamos de acuerdo que no compras nada con esos 15. Pero suponete que fueran dólares. Entonces tiene sentido que la manzana cueste 25 centavos, la banana 50 centavos y, sí, hago un par de zapatos no muy sofisticados, no unos Gucci, no unas Prada, te lo compras por $20 el par. Entonces supongamos que esos son dólares. ¿Qué es lo que ustedes calcularon? O sea, me dijo recién el amigo Patricio, 82,25, ¿qué? Dólares, que es el valor de todos los productos multiplicados, o sea, la cantidad de producto multiplicado por el precio que tienes, sumado para que sean en medidas iguales, y Claro, ese producto es eso. y queda en dólares, ¿no? En dólares. Ahora, suponete que eso fue el año pasado. O sea que Patricio calculó el producto de esa economía Huertalandia, que es una economía que está dolarizada, el año pasado. Y suponete que ahora analizamos qué pasa con el Producto Bruto Interno de Huertalandia este año. Entonces, entre el año 1 y el año 2 pueden haber cambiado o los precios de los bienes o las cantidades de los bienes. Entonces, miren este ejemplo. A ver si no lo puse acá o lo omití. Bueno, me parece que me lo comí. A ver, no, acá está, mirá. Acá está. Supongan ahora que en esa misma economía, en la economía de Huertalandia, las manzanas se venden a 40 y no a 25. Hay problemas de orden en medidas positivas, pero está todo ahí. Las manzanas se venden a 40 centavos de dólar y no a 25. Las bananas se venden a 0,75 y no a 50 centavos. Y el par de zapatos, en vez de valer 20, vale 25. En ese segundo año de Huertalandia que estamos mirando. Y que ahora la producción de Huertalandia es esta: 10 manzanas, 10 bananas y 3 pares de zapatos. ¿Cuál es el PIB de este otro año de Huertalandia? $86,5. Gracias, Benito. ¿El resto están de acuerdo con Benito? Sí, sí. Bueno, y ahí tengo una duda metafísica que me agarra ahora. Suponete que somos un par de economistas, un conjunto de economistas argentinos, noruegos y mexicanos que se van de vacaciones a Huertalandia y están discutiendo las contingencias de la economía de ese país. Entonces empiezan a discutir, después de tomarse un par de tequila, si la economía de Huertalandia creció o no creció entre el año 1 y el año 2. A ver, yo miro el Producto Bruto que calculó Patricio y miro el Producto Bruto que calculó Benito y digo, mirá, en el año 1 era 82,25. En el año 2 es 86,5. ¿Alguien sabe calcular una tasa de crecimiento con esos datos? ¿Se los contó el otro día Nicolás? Pues si no se los contó, a ver, ¿a alguno se le ocurre un truco para calcular una tasa de crecimiento? Creo que había que hacer o sea, el PBI en sí del año, el último año que estamos midiendo, menos el PBI del año que es el primero sobre, si no me equivoco, el del primer año. Tiene todo el O, sentido. Sí, Tiene todo el menos sentido. uno. Bien, es la variación de la Claro, producción. porque. Perdón, Francia, perdón que hablé encima tuyo. No, eso iba a decir que como eso es una variación bueno, de lo que sea, Nico nos decía que teníamos que usar esa fórmula Claro, en base al tiempo. en base Al tiempo, digamos, porque creo que era la X con la T, o sea, claro, no así había es. escrito así. Así es, la variable X, en este caso X es el producto, ¿no? Haces X, vamos a llamarlo Y, después el producto por una cuestión de convención. Y en el periodo T más 1 menos Y en el periodo T, eso es la variación de la producción.
Ahora, es muy práctico, siempre en economía, más que la variación, calcular la tasa de variación, que es y en t más 1 menos y en t dividido. ¿Por qué lo dividirían? Y Y en t más 1. Por y en t. Ah, en t. Ok. Gigante. Entonces te va a quedar 86,5, lo van a hacer ustedes, menos 82,25 dividido 82,25. ¿Cuánto nos da? 0,05. 0,05. 0,05 quiere decir, es una manera de escribir 5% escrito en tanto por 1. Acordate que si vos decís que el PIB en el año 2 es respecto al PIB en el año 1 0,05 más grande, lo que quiere decir es que es 5% más grande. O sea, podrías multiplicarlo por 100 si quisiera. Pero no hace falta que lo multipliques porque vos ya sabés que es así, salvo que se escribe 0,05 cuando usás notación decimal y usás 5 con el simbolito por ciento cuando lo escribís un porcentaje. Fíjate, lo que nuestros amigos economistas nórdicos, mexicanos y no sé qué dije, argentinos creo, están a punto de concluir es que la economía de Huertalandia creció un 5% entre el año 1 y el año 2. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque el PIB aumentó un 5%. Ahora, cuando se toma ya el cuarto tequila, los tipos dicen, pero pará, ¿será cierto que está creciendo la economía? Entonces los tipos ya no distinguen precio, cantidades, tequila, y tienen un problema fenomenal. Porque lo que ellos ven es que los precios de dos bienes aumentaron muchísimo, ¿no? Perdón, las cantidades de dos bienes aumentaron muchísimo y sus precios aumentaron un poco. Pero el otro bien, cuyo precio también aumentó bastante, la cantidad se contrajo. Entonces tienen un problema, porque ellos saben que el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en el segundo año es mayor que en el primer año, y por lo tanto el PIB creció. Pero están buscando algo que les permita neutralizar el efecto que tiene sobre esa cuenta que hicieron, esa cuenta que ustedes ya saben hacer, que es calcular el PIB, el efecto de que cambien los precios. Entonces uno de los tipos, que es el que menos tequila tomó, dice, escúchame, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vemos cuánto sería el PIB hoy? O sea, el PBI es el valor de mercado de los bienes y servicios, bla, 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 pero con los precios del año pasado. Nayara. Sí, profe, perdón, es nomás para confirmar si tengo bien escrita la fórmula de la tasa de crecimiento de productividad media del trabajo. ¿Sería entonces XT menos 1 sobre XT o cómo sería? Sería XT más 1, o sea, no es productividad media del trabajo de lo que estoy hablando. Yo creo que estás hablando vos de algo que vieron con Nicolás, que es distinto de esto. Estoy hablando del producto bruto. Ok. Ok. O sea, Perdón, no importa, es que como no hoy importa, preguntaron. no importa. No te hagas problema. Estamos aplicando un concepto matemático que se llama tasa de variación o tasa de crecimiento, que es lo mismo. Imagino que con Nico hablaron de la productividad del trabajo. Claro. Hoy estamos viendo el producto bruto. Una cosa, ya vamos a ver el producto medio del trabajo, pero hoy estamos viendo el producto bruto, algo más básico todavía. Digo, la tasa de variación o tasa de crecimiento es arriba en el numerador la variación, o sea, cuánto varió esa variable, la productividad media del trabajo, el producto bruto, el consumo, no importa, la variable que sea, y abajo el nivel de la variable. La pregunta es, ¿qué pongo en el denominador? Bueno, pones el nivel de la variable en el año precedente. Entonces, si estamos viendo, suponete, la Argentina entre el año 2019 y 2020, la tasa de variación o tasa de crecimiento del producto es el Producto Bruto de Argentina en 2020 menos el Producto Bruto en 2019 dividido el Producto Bruto en 2019. ¿Ok? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, a uno de los tipos que venía tomando agua y fingía que era tequila, dice, mira, hagamos esto, veamos cuánto vale la producción actual, pero los precios del año pasado.
Es decir, el tipo les dice, déjenme ir un poco a la diapositiva donde estaba eso, tomemos las 10 manzanas, las 10 bananas y los 3 pares de zapatos, pero ya no los multipliquemos por 40 centavos la manzana, por 75 centavos las bananas y por 25 pares de zapatos, sino multipliquémoslos por estos precios. ¿Alguien hace el trabajo? Se me está yendo y viniendo el internet. ¿Me podrás repetir, por favor? Claro. Volvé a hacer la cuenta que hiciste, Benito, del Producto Bruto Interno, tomando las cantidades del segundo año que vimos, o sea, 10 manzanas, 10 bananas y 3 pares de zapatos, pero en vez de tomar los precios de ese año, o sea, los precios que de verdad existieron, tomar los precios del año anterior. Ok, Si no me gracias. equivoco, es 67,5. ¿El resto? A mí Sí, me coincido. dice lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos muchachos? O en realidad, la idea que tuvieron y que resolvió ahí Tomás. Calcularon la producción del año actual, o sea, del segundo año, usando el conjunto de precios del año anterior. Es decir, tomaron como base, así se dice, los precios del año anterior. Entonces calcularon una variable que se llama Producto Bruto a precios constantes. Producto Bruto a precios constantes. O, más popularmente, Producto Bruto Real. Producto Bruto Real. ¿Por qué se llama real? Porque el otro, el que vos calculás con los precios corrientes de ese año, se llama Producto Bruto Nominal. Es decir, mi primera definición del Producto Bruto, de nuevo, el Producto Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios, bla, 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 es la definición del Producto Bruto Nominal, donde vos multiplicás las cantidades de un año por los precios que efectivamente tuvieron lugar en ese año. Cuando vos, en cambio, multiplicás las cantidades de la producción de un año por los precios de otro año, a que vos considerás el año base, lo que estás calculando es el producto de la economía a precios constantes y por tanto estás calculando el Producto Bruto Real. Y esa es la manera que encontraron los economistas o los expertos en cuentas nacionales para diseñar una medida que te permita analizar si lo que aumentó es el volumen físico de la economía en lugar de los precios. ¿Se entiende la idea? Pues lo que estás haciendo es pisar los precios. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es decir, mira, hoy estamos produciendo y vendiendo 10 manzanas, 10 bananas y 3 pares de zapatos. ¿Cuál es tu problema para comparar eso con el año anterior? Bueno, de nuevo, que tenés muchos bienes y son bienes heterogéneos. Entonces, de algunos hay más bananas y hay más manzanas, y de uno hay menos. ¿No es cierto? Ese es el problema. Porque si nuestra economía solamente produjera zapatos, yo te pregunto, ¿creció o no creció realmente la economía? Vos me dirás, no, mirá, no creció. El año pasado había 4 pares de zapatos y ahora hay solamente 3. O si la economía solamente produjera manzanas, vos me dirás, mirá, sí, la economía creció porque el año pasado había 3 y ahora hay 10. Ahora, el problema es que nuestra economía combina un montón de cosas distintas. Algunas crecen y otras no. ¿Me explico? Y vos para resolver ese problema de cómo sumar cosas, lo que hiciste fue multiplicarlas por los precios. Claro, eso te resolvió un problema, porque vos podés entonces sumar todo en una especie de bolsa y llamar a eso Producto Bruto. Pero eso te genera un problema, que ese mecanismo que usás para ponderar esa suma está cambiando todo el tiempo, los precios cambian. Entonces, al construir una medida nueva, que se llama Producto Bruto Interno Real o a precios constantes, lo que haces es sumar la producción del año corriente usando los ponderadores, los pesos que tienen esos bienes en la economía en el año base. Y por lo tanto estás, en algún sentido, neutralizando en tu cómputo de la producción el efecto de cambio en los precios. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Isabela. ¿Qué tiene que pasar para que un año pueda ser considerado año base? Gran pregunta. Es una definición estadística, es una definición que toman los gobiernos. Los gobiernos de Argentina y de todo el mundo, cuando hacen bien las cosas, Argentina, ustedes saben,
hoy no voy a hablarles de eso, algún día, cuando hable de inflación, probablemente les hable de eso. Argentina tenía una tradición de ser un país con un gran organismo estadístico, el INDEC, que hacía buena estadística, y de hecho Argentina era un país que formaba, que preparaba expertos en contabilidad nacional de otros países de América Latina, de Colombia, de Chile, de Perú, Centroamérica. El otro país que también tiene un gran organismo estadístico en América de habla hispana es México. Pero desde el 2006-2007, más o menos, ese organismo fue intervenido. ¿Qué quiere decir intervenido? Bueno, a alguien se le ocurrió, en ese momento en el gobierno, que para ocultar los problemas con la inflación, se podían hacer algunas cosas que algún día les voy a contar, para que pareciera que había menos inflación. Después les voy a contar por qué se hizo eso. Pero la cuestión es que entre 2007, más o menos, 2006-2007 y 2015, el organismo estadístico produjo estadísticas medio como de fantasía, medio mentirosas. Sin embargo, Argentina era un país con una gran tradición de nuevo, de construcción estadística económica. ¿Cómo funciona esto en el mundo y cómo funcionaba en Argentina casi siempre? Cada tantos años el país hace un censo de población y hace un censo económico. En ese censo vos contás la cantidad de unidades que hay. Unidades de población, hogares y personas, y unidades económicas, establecimientos industriales, establecimientos agropecuarios. Y después, entre censo y censo, lo que haces es ir actualizando la actividad económica de los hogares y de los establecimientos industriales y agropecuarios. Claro, entonces lo que haces cuando haces un censo es fijar ese año, el año del censo, como año base. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque aprovechando que vos hiciste un censo, que contaste todo lo que hay en la economía, contaste los hogares, cuántas personas trabajan, cuántos chicos estudian, cuántas personas tienen computadoras, cuántos tienen conexión a internet, cuántas empresas hay, cuántas pequeñas y medianas empresas, cuántas grandes empresas, cuántos establecimientos productores de ganado, de agricultura, etcétera, etcétera, es el día de la década que tenés más información económica. Porque después, entre censo y censo, lo que hace el organismo estadístico no es repetir el censo, sino hacer encuestas, o sea, pequeñas muestras para ver cómo cambian el tiempo algunas variables de la economía. La población activa, la actividad económica, la producción industrial, pero ya no haces más una medición sistemática. Entonces, como el día del censo vos sabés mucho más de la economía que el resto de la década, lo que se hace es fijar el año del censo como el año base de las cuentas nacionales. Esa es la práctica. Gracias. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? A ver, que si miramos la economía en términos de la evolución del Producto Bruto Nominal, la economía aumentó un 5%, me dijeron ustedes. O sea, el PBI aumentó un 5%. Ahora, si miramos la economía desde el punto de vista del Producto Bruto a precios constantes, es decir, comparamos el 82,25 del año 1 contra el, me dijeron, 67,50 del año 2, ¿cuál es la tasa de crecimiento? Profe, me perdí un poco. O sea, ya teníamos el PBI nominal real y tenemos el porcentaje que aumentó, un 5%. Claro, vos calculaste cuánto aumentó el Producto Bruto Nominal. Dijiste, en el año 1 era 82,25. Estoy acá diciendo lo que anoté ustedes. En el año Sí, 2 sí. fue 86,5. Entonces dijeron, bueno, la tasa de variación, o sea, el crecimiento de la economía fue 86,5 menos 82,25. Corríjame si digo mal, todo eso dividido 82,25. Y eso le dio 0,05. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, Entonces sí. ahora le digo esto, mirá, pero eso resulta que es engañoso, porque estos tres tipos, después de tomar bastante tequila, se dieron cuenta que para no mezclar, como dicen, chanchos y vacas o peras y bananas, multiplicaron por los precios. Y entonces ahora no están seguros si de verdad aumentó la economía o lo que pasó es que cambiaron los precios. Entonces ahí se les ocurrió este truco de calcular para el segundo año el Producto Bruto Real o el Producto Bruto a precio constante del segundo año, que es
valorar la producción de ese año a los precios del año anterior. Y eso nos dio 67,50. Entonces, ahora yo debería hacer 67,50 menos 82,25, todo eso dividido por 82,25. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Patricio, ya lo hiciste, tenés carita de que ya lo hiciste. ¿Cuánto te dio? 17% negativo. ¿Te dio menos 0,17? Sí. Gracias. Bueno, después fíjense ustedes que sea así, seguramente será así. Entonces, fíjate que lo que te pasó es que nominalmente tuviste un aumento del PIB, pero en términos reales tu PIB se contrajo. A ver, tiene bastante sentido, porque vos produjiste un montón más de bananas y manzanas, pero produjiste una unidad menos del bien que tiene un mayor peso en la economía. ¿Se acuerdan? Porque el peso de cada bien era el precio de cada bien. Y en el año 1, el precio del par de zapatos era 20 y el precio de los otros dos era 0,50 y 0,25. Es decir, aumentaste mucho la producción de esos bienes que valen poco y produjiste una unidad menos de ese bien que vale mucho. O sea, en términos reales tu economía hoy es más chica. Dice esa medida resumen que es el PIB real. A ver, de nuevo, lo que queremos es tener una idea de si tu economía crece y lo que estamos tratando de entender es si tu sociedad, tus hogares, las empresas, el gobierno o el resto del mundo que compra tus bienes tienen más bienes y servicios para comprar en una economía donde, como hay muchos bienes distintos, usamos un truco que era multiplicar los bienes, la cantidad de bienes por los precios. Y después tuvimos que hacer un segundo truco, que era cómo hacer para neutralizar el hecho de que los precios están cambiando. Entonces la pregunta que vamos a hacer es, bueno, pero pará, ¿por qué elegiste los precios del año 1 y no los del año 2? Que hicimos eso, ¿no? ¿Qué hice? Hice el Producto Bruto del año 2, pero el truco fue meter los precios del año 1 y después restarle el Producto Bruto del año 1 con los precios del año 1. ¿Por qué en el año 1 hago el Producto Bruto multiplicando los precios y las cantidades de ese año? Bueno, porque es el año base, entonces el Producto Bruto real es igual al Producto Nominal, no tenés que calcularlo de nuevo. ¿Me explico? Como es el año base, los precios del año base para el Producto real del año base son los mismos precios que el Producto Bruto Nominal. ¿Me siguen? ¿Para qué pasaría si yo hago este asunto? Digo, bueno, mira, hagamos una cosa, hagamos al revés la cuenta. No lo vamos a hacer como cuenta, digo, pero se los cuento como historia, como argumento. Está en el libro, en alguna parte, y sé que lo van a leer y me lo van a preguntar. Suponete que en vez de haber fijado el año base en el año 1, fijara el año base en el año 2. Entonces, en el año 2, que es el año base, el producto real va a ser ahora el producto nominal del año 2, porque sus precios son los nuevos precios del año base. Y el producto bruto que tenés que recalcular para calcular el producto real es el del año 1. Es decir, tenés que agarrar las 3 manzanas, las 3 bananas y los 4 pares de zapatos del año 1 y multiplicarlos por los precios del año 2. ¿Me siguen? Entonces, ¿puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Eso te va a dar un producto bruto real del año 2 igual a su producto nominal y un producto real del año 1 distinto de su producto nominal. Y también puedes calcular otra vez la tasa de variación del producto real usando los precios del año 2. Eso se hace en economía y también lo que se hace es calcular un promedio de los dos. Un promedio de los dos. Lo van a ver en el libro eso, realmente se los cuente en otra clase para no llevar muy larga esta conversación sobre el cálculo del producto. Y se llama eso calcular el crecimiento del producto según ponderadores encadenados, o el método de los ponderadores encadenados. ¿Para qué hace todo ese lío bárbaro, este último tema de los ponderadores encadenados? Bueno, por esta sencilla razón. Si vos usás el año base, ponele para la Argentina, para las cuentas del producto, en el año 2010, en el año 2009, muchos
bienes de la economía que recién surgieron en el año 2010 y por lo tanto eran relativamente caros, imagínense, no sé, 2010, déjenme pensar un poquito, a ver, computadoras con procesadores más potentes, teléfonos celulares con procesadores más potentes, teléfonos smartphone con procesadores más potentes, que eran nuevos en el año 2010, entonces era muy caro. Como era muy caro, tenían un gran peso en el cómputo del producto porque su precio era alto. Ahora, con el paso del tiempo, muy probablemente esos teléfonos celulares hayan ido perdiendo relevancia, esos modelos en la economía, y sin embargo, cuando vos calculás el producto real del año, no sé, 2015, acordate que para hacer el producto real, vos le imputás el valor que tuvo en el año 2010, que es tu año base. Es medio artificial porque la economía ha ido cambiando. Entonces, el método de los ponderadores encadenados es para evitar esa distorsión que supone, al calcular el producto real, usar un conjunto de precios que quedó tan atrás en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en su momento tenía sentido, ese era el precio de ese bien, pero en el 2016-2017, el precio de un microprocesador de 2010 no tiene mucho sentido ya, porque hay en el mercado microprocesadores nuevos. Bueno, entonces se usa un método, no en Argentina, pero en muchos países del mundo, que se llama el método de el cómputo del Producto Bruto de ponderadores encadenados, lo van a ver ahí en una nota, no recuerdo el bueno, ¿qué hora es? Y 24. A ver, entonces, que minimizo esto así veo lo que quiero contarles. Ahí va. ¿Qué quiero contarles? Bueno, estamos hablando del cómputo del Producto Bruto desde el punto de vista o de lo que se conoce como el método de la producción. Dijimos, bueno, computamos la producción según su valor de mercado. Tenemos cuidado de que estemos computando solamente los bienes y servicios finales. Sumamos todo eso, nos da una medida que se llama Producto Bruto o Producto Bruto Nominal. Y después, cuando queremos comparar años distintos, nada más tenemos el resguardo de usar un conjunto de precios igual para poder comparar algo que tenga sentido, porque si yo comparo la producción de este año con la producción del año pasado y uso conjuntos de precios distintos, otra vez estoy comparando manzanas y bananas, por así decirlo, o chanchos y vacas. Es decir, estamos comparando bienes que fueron producidos en momentos distintos con precios distintos. Entonces, probablemente me esté equivocando. Pero todo el tiempo estoy mirando el punto de vista de la producción de los bienes. Ahora, la producción de la economía esencialmente va a ser comprada por alguien. Es decir, todos los bienes y servicios que produce una economía en un lapso de tiempo, ese flujo de bienes y servicios que produce la economía argentina, por ejemplo, durante un año, va a ser comprado por alguien. Entonces, hay otro método para computar el Producto Bruto de una economía, que es mirar quién compra la producción. ¿Quién compra la producción? Y en economía, básicamente, tu producción la compran o los hogares, llamamos a eso gasto de consumo, o la compran las empresas, llamamos a eso gasto de inversión, son los bienes de capital que compran las empresas, las instalaciones que edifican, etcétera, etcétera. O las compran los gobiernos, y llamamos a eso compras del gobierno o consumo público, y lo representamos con una letra G, ustedes están viendo en pantalla. ¿O qué? ¿Quiénes más compran nuestra producción, además de los hogares, las empresas y los gobiernos? El comercio exterior. Ahí va. Hay una parte... ¿Perdón? No, yo iba a decir lo mismo. Eso. Claro, hay una parte de los bienes que vos producís en tu país que van a ser consumidos por no residentes de tu país. O sea, van a ser consumidos por consumidores, por empresas o por gobiernos de otra parte del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos produce la vacuna Moderna y Pfizer. Y una parte la compramos nosotros. Es decir, es una exportación para ellos y es una importación para nosotros. Si yo hiciera la contabilidad de la economía de Estados Unidos, una parte de la producción de ellos, ¿no?, va a ser vendida al exterior. Eso se llaman exportaciones. Entonces,
Eso también tenés que sumarlo, porque una parte de tu producción va a ser vendida a los extranjeros. Pero hay una parte del gasto de consumo de los hogares, el gasto de las empresas y las compras de gobierno en Argentina, que no son bienes producidos en Argentina. Por ejemplo, para darle el ejemplo simétrico de la vacuna, nosotros estamos usando combinaciones de vacunas que son producidas todas fuera de Argentina. Rusia, Inglaterra, México, Estados Unidos recientemente. Entonces, no podemos dejar eso dentro del gasto de consumo, dentro de la compra de gobierno o dentro de la inversión de las empresas. Hay que restarlo. La resta entre los bienes que exportás y los bienes que importás se llama exportaciones netas. Esto está acá. Esto es igual a exportaciones menos importaciones. Y entonces, ahora puedo escribir acá que la producción de mi economía, ahí usted me va a dictar, es igual al consumo más que, o sea, los bienes que compran los hogares más Lo que compran las empresas, los bienes que compran las empresas, el más, gobierno y las Más. exportaciones netas. más, a ver, voy a ponerlo así, mira, más las exportaciones menos las importaciones. ¿Están de acuerdo? Y ese término entre paréntesis se llama exportaciones netas, NX. A ver, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Bueno, porque miremos un poquito este término. Este término, el consumo, incluye un componente de consumo en bienes producidos en Argentina, llamamos eso consumo nacional, más un componente de bienes producidos en el exterior, llamamos a eso así. O sea, el consumo de los hogares argentinos tiene carne producida en Argentina, verduras producidas en Argentina, harinas producidas en Argentina, cortes de cabello producidos en Argentina, y también tiene teléfonos celulares producidos en China, zapatillas de tenis fabricadas en Malasia, no sé, turismo, o sea, bienes producidos en el exterior, o servicios. Entonces, fíjate, ¿cuál es la parte de todo esto que es parte de mi PIB? ¿Cuál de todo eso es la parte que yo tengo que considerar cuando miro mi producción? Lo nacional. Nacional. Entonces, en realidad, si yo escribiera bien esta identidad que está acá abajo, que está bien, si yo la escribiera en términos nada más que de mi producción, eso debería decir así, fíjate. En términos de mi producción, esto se debería ver así. Mi producción de acá voy a derivar una expresión, el consumo nacional es igual al consumo menos el consumo de bienes que compré en el exterior. Entonces, en lugar de C, voy a poner esto. Esta es la parte de los bienes que es abastecido por la industria local. Es decir, la diferencia entre todo el consumo de los argentinos y la parte del consumo de los argentinos que está constituida por bienes producidos en el exterior. O sea, C, ¿no? De acá lo saqué, mirá. C menos CE es igual a CN. Y lo mismo para la inversión. Entonces yo podría escribir esta expresión. Fíjense. Esto saquémoslo. Voy a dejar nada más acá las exportaciones, ¿no? Como corresponde. Entonces acá pongo lo mismo. La inversión yo puedo doblarla entre la inversión en bienes interiores y la inversión en bienes producidos en el exterior, y por lo tanto la única parte que me interesa es esta, porque estoy analizando cómo se compra la producción interior, y lo mismo con la compra de gobierno, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿O me lo perdí en el camino? Yo tengo una duda. Entonces, digamos, ahora sacamos las importaciones porque las pusimos como consumo exterior, ¿no? Y No, entonces... lo que hice fue desdoblarla, Florencia, porque quiero que ustedes vean por qué llegamos a esta expresión extraña que tiene, sumando al final las exportaciones netas,
Es decir, ¿qué hacen ahí las importaciones? Esa es la cuestión. ¿De dónde aparecen las importaciones? Yo te digo, la producción de Argentina, o la compran los hogares, o la compran las empresas, o la compran los gobiernos, o la compra el resto del mundo. ¿Qué es esto? Son las exportaciones. Ahora, ¿qué parte del consumo compran los hogares argentinos? Bueno, la parte del consumo en bienes producidos localmente. ¿Cuál es eso? Es esto. Perdón. Es todo el consumo de los hogares, menos esa parte que consumen en cosas que no son producidas localmente. Entonces la resto. ¿Qué parte de la inversión hacen las empresas argentinas en bienes producidos interiormente? Bueno, la parte del gasto de inversión, excluyendo los bienes producidos en el exterior. Y lo mismo para la compra de gobierno. Y finalmente, hay una parte de la producción argentina que se vende al resto del mundo, y por eso sumo acá al final las exportaciones. Ahora fíjense, yo podría, no lo voy a hacer para no llenarle de fórmula a la pantalla, yo podría reescribir esa identidad agrupando todos los términos que tienen un signo menos, ¿lo ven? O sea, voy a sumar un término que tiene los bienes que los hogares compran al exterior, los bienes que las empresas compran al exterior y los bienes que los gobiernos compran al exterior. ¿Cómo se llama todo eso? La suma de los bienes que compramos al exterior. Importaciones totales. Claro, importaciones totales. Entonces, ese término que está con signo negativo es este término. Es la suma de esos tres términos, que lo resto de acá. Y por esa razón que yo puedo escribir la identidad de las cuentas nacionales de la economía abierta de esa manera. Y digo, el Producto Bruto Interior, que es el término que está al lado izquierdo, es igual al consumo, todo el consumo de los hogares, por eso es que estoy restando las importaciones a la derecha de todo el consumo de los hogares, más todo el gasto de inversión, más todas las compras de gobierno, más las exportaciones netas. ¿Se entiende? Bueno, en economía le damos mucha importancia a esta variable. Después les voy a contar el viernes, en un rato, un tercer método que es menos importante en términos de método de cómputo del producto, pero que quiero que ustedes lo vean porque tiene que ver con la generación del ingreso nacional. Y el ingreso nacional es una variable súper importante en macroeconomía, y yo voy a hablar de ella todo el tiempo. Ahora te escucho, Patricia. Entonces, voy a hablar un poquito de la generación, de la cuenta de generación del ingreso. Lo que quiero decirles es esto, antes de que termine mi clase, y después de contestarle a Patricio, le voy a compartir un pequeño video sobre este tema. A ver, dos o tres cosas, y voy después a las preguntas a ustedes. Objeciones al método del producto, o al método del Producto Bruto para entender la actividad económica de un país. Esperen que quiero correr esto, así puedo mostrarle. A ver, hay un montón de cosas que no aparecen en la contabilidad del producto. Es decir, cosas que no aparecen porque sencillamente no tienen un valor de mercado. Entonces déjenme contarles qué hacemos con esas cosas. Por ejemplo, suponete que esta cosa. Por ejemplo, el tiempo de ocio. El tiempo de ocio obviamente es una cosa que no se vende en los mercados. De hecho, lo que vendemos en el mercado es el tiempo que renunciamos al ocio, y eso es la oferta de trabajo. Entonces, una de los hallazgos notables de la evolución de las economías de los últimos 50, 60, 70 años es que la jornada de trabajo típicamente se redujo en todos los países por lo menos avanzados, y eso ha hecho que los trabajadores, los profesionales, los estudiantes dispongan de una mayor calidad de vida, y eso no está bien medido por el PIB, porque eso no es una actividad que se vende en mercados. Sí, hay una reducción de lo que podemos llamar el mundo laboral en términos de carga horaria, aunque eso recientemente ha cambiado un poquito, pero por ejemplo, para ponerle un lapso de tiempo, entre 1950, 1948, 1950 y el año 2000 y poco, había habido una gran reducción del tiempo de trabajo, acortamiento de la semana laboral, una jornada de trabajo reducida, un horario de trabajo acotado, vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Eso hacía que el mundo tuviera un gran disfrute de una cantidad de bienes y servicios determinados por el aumento de la producción, con una jornada de trabajo más chica, ponele, que en la época del capitalismo manchesteriano, del surgimiento de la primera revolución industrial. Y que el PIB no termina de captar muy bien ese fenómeno. ¿Por qué? Porque no es una actividad que se vende en mercados. A ver,
También es cierto que hay un montón de cosas valiosas que hacen las personas y que tampoco se venden en el mercado. La actividad de cuidado, puse yo ahí, de adultos mayores, el voluntariado social. O sea, hay un montón de cosas que son valiosas y no se intercambian en mercados. Y eso es también otra objeción habitual al usar el PIB como una medida de bienestar. Otra objeción: las cosas que valoramos, que producen las empresas y nosotros compramos, zapatillas, automotores, indumentaria, producen desperdicios industriales. Esos desperdicios industriales, en algún sentido, dañan cosas que también son valiosas, y sin embargo no tenemos una contabilidad ambiental, una contabilidad de la contaminación suficientemente sofisticada para que podamos ajustar el PIB. O sea, suponete que el PIB de Argentina fuera 100. Y dice, bueno, mira, es 100, pero resulta que para producir esas 100 millones de pesos en bienes y servicios, hemos generado un daño cuantificable, valorado en tanto dinero, que debería ser descontado de la producción, si la producción la vamos a usar como una medida de bienestar. Bueno, también hay una cuestión, en algunos países hay bastante avance en la dirección de cuantificar el daño ambiental y descontar el daño ambiental del Producto Bruto, por lo tanto, para tener una medida un poco más realista del PIB como medida de bienestar. Bueno, después, fíjense, el tema de la calidad de los servicios públicos. Quiero que ustedes que hayan viajado y conocen más o menos el servicio público de algunos países, mejor organizados que el nuestro, saben que hay una gran diferencia, como puse yo ahí en pantalla, entre andarte en el tram o en el metro en Ámsterdam o en cualquier lugar, que en la línea D a las 7 de la tarde, en las épocas normales, quiero decir. Entonces, hay una cuestión de la calidad de los bienes públicos, también debería ser permitirnos ajustar nuestro cómputo del PIB. A ver, ¿qué les quiero decir con eso? Y bueno, otro tema muy importante es el tema de la desigualdad, porque obviamente la producción no está distribuida, o el ingreso no está distribuido de manera igualitaria. Hay fenómeno de pobreza. Argentina hoy es un caso bastante ostensible de un gran nivel de pobreza, con lo cual el PIB como medida tiene un montón de problemas. Ahora, que tenga un montón de problemas no quiere decir que no sea, en algún sentido, una medida bastante razonable del grado de prosperidad de los países. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, que si vos tenés que un país tiene un PIB por habitante, para tener una medida un poquito más manejable, es decir, la producción de tu país dividida la población de tu país. Si un país tiene una producción por habitante 2 veces más grande que la producción de otro país, aún aceptando el tema de la desigualdad, aceptando el tema del daño ambiental, aceptando el tema, todos los que he ido señalando, muy probablemente, el país que tiene un mayor PIB por habitante, o PIB per cápita, se suele llamar, o renta por habitante, tenga un montón de otras cosas más. Para contarles eso, o para ilustrarles eso, yo quería compartirles, voy a sacar esto de pantalla, un pequeño videíto de un señor que no es economista, que es un experto en salud global, o sea, un experto en salud pública. Lo tenía acá y lo cerré. Le comparto la pantalla. Avísenme si lo ven bien, o si tienen problemas para el audio. Se lo pongo grande, saco mi cara. Vamos a poner todo el volumen que se ha puesto acá. Creo que está subtitulado. Visualization is right at the heart of my own. Bueno, interesante. Vale, estuvo buenísimo. ¿Eh? Estuvo buenísimo. Buenísimo, ¿viste? A ver, alguna cosa interesante que ustedes deben haber observado ahí, que quiero que usted me la diga a ustedes, yo después le digo la que a mí me resultan interesantes. ¿Qué tenían en el eje horizontal? El PBI per cápita. Claro, income per person, PBI per cápita. ¿Y el otro? La edad de las personas, ¿no era media?
digamos, La esperanza de vida. esa Claro. esperanza de vida. Life expectancy, esperanza de vida. Entonces, el tipo, ¿qué te dice? El mundo arrancó abajo a la izquierda. Y al comienzo, algunos empezaron a estar mejor, dice la revolución industrial, but not much, dice, no, como riéndose, pero no tanto. O sea, empezaban a progresar en el ingreso, pero su esperanza de vida no era muy larga. Bueno, efectivamente el mundo fue así. Ese es un tema interesante. ¿Qué otra cosa observaron? El impacto de las dos guerras mundiales, tanto en la economía El como en efecto la de las vida. guerras mundiales, exactamente. Y después ahí ves, Patricio, que en el tiempo, él habla, en el 48 fue un año muy especial, habla de las Olimpiadas, qué sé yo, y habla de, además nací yo, dice muy simpáticamente. Pero fíjate que a partir del 48 es medio como un año muy significativo, porque es el año en que se termina de organizar el mundo de la posguerra, de la segunda posguerra. Ahí arranca un proceso de reconstrucción económica, donde tienen un gran papel Estados Unidos y Inglaterra y los países de lo que es Europa Occidental, la Unión Europea. Y hay tres países que pegan un gran periodo de crecimiento, porque los otros ya venían creciendo. Es más, crecían incluso mucho más por la guerra, como Estados Unidos e Inglaterra. Pero los años, a partir del 48, son años de fuerte crecimiento de Alemania, Italia, Japón, es algo que él destaca. Y a partir de los 80 aparecen en escena otros países, Malasia, Corea del Sur, Singapur, y después China. Entonces te cuenta como que cada etapa del crecimiento tiene sus protagonistas. O sea que hay como unos países que son los que protagonizaron una cierta etapa del crecimiento, los países de la posguerra, y los países del sudeste asiático y China en otro momento del tiempo. Y a su vez te señala, hablando de China, que dentro de los países se produce un gran proceso de diferenciación. Vieron que él te dice en una parte, bueno, esta es la ciudad de tal lado, que tiene una renta en China tan alta como la que tiene, no sé, Luxemburgo, pero un pueblo rural de China tiene una renta tan baja como Ghana, creo que dice. Es decir, que el crecimiento también genera... Ahora, fíjate, todo el tiempo está hablando de dos variables, ingreso por habitante y life expectancy. Y lo que uno ve es que a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. Es decir, no será una relación 1 a 1, pero los países que le va bien económicamente también viven más y viven mejor. Eso es el mensaje de ese video. Bueno, un mensaje que no es el mensaje del video, pero yo se lo quería observar porque me pareció a mí que es parte del problema nuestro de Argentina. El video no está para explicar Argentina, ¿viste? Uno tiene esa cosa medio, ¿cómo se dice cuando uno todo el tiempo habla de sí mismo? Tiene un nombre eso. Ayúdenme. No sé, pero apropiación cultural. Egocentrismo. Egocentrismo, Rocío, o algo así. Sí, sí. Argentinocentrismo, de que todo debería tener que ver con nosotros. Pero fíjate, cuando él dice, la mayoría de los países están acá, y marca como una B corta, ¿vieron eso? Está a la derecha Luxemburgo, Suiza, bueno, todos los lugares donde nos gustaría vivir. A la izquierda están los lugares donde no quisiéramos vivir. Y en el medio está, dice él, la gran mayoría. Ahí estamos nosotros. Ahora, un comentario. La escala horizontal, o sea, estoy acá con un papelito, la escala horizontal que él tiene, o sea, la escala de income per person, tiene en el nivel bajo $400. En el nivel alto tiene 40.000. En el nivel medio tiene 4.000. ¿Por qué? Porque es una escala logarítmica. No sé si vieron eso alguna vez en la vida. No es una escala, digamos, de 100, 200, 300. Es una escala de 4, 40, 400, 4.000, 40.000. O sea, el medio como todo el mundo. O sea, estar en el medio puede ser que estés en el medio pero acá, o en el medio pero allá. Bueno, y estar en el medio hoy es como que estar en una especie de cul-de-sac que no te garantiza nada. Ese es el karma de Argentina, que estamos medio por ahí nosotros, ¿vieron? A ver, muy interesante eso, porque nos dice que los temas que vamos a ver probablemente más adelante en la materia cuando hablemos del crecimiento económico, ok, no nos resuelven todas las angustias existenciales sobre la identidad, sobre nuestro sentido en la vida, sobre la igualdad, sobre los derechos ciudadanos, pero la verdad es que los países que le va bien económicamente rara vez le va mal en el otro aspecto. Eso es lo que dice, por lo menos, la estadística que usa Hans. Patricio, vos querías hace un rato hacer un comentario y yo me tomé un extenso permiso para seguir hablando. Te escucho. No, era porque no había terminado de entender
el tema del gasto de la economía y todo eso, que habías dado la fórmula de Y es igual a... Contame. No, no había terminado de entender como el por qué, si estábamos en una parte hablando sobre el consumo interno, tipo estábamos restando el consumo externo y todo eso, ¿por qué sumábamos las importaciones en vez de las exportaciones? Ok. Veámoslo. Ahí estamos. Fíjate, esta es la producción argentina. Entonces, los bienes que produce Argentina, o los servicios que produce Argentina, lo compran los hogares de Argentina, o lo compran las empresas de Argentina, o los gobiernos nacional, provincial y local de Argentina, o el resto del mundo. Eso último llamamos exportaciones. Ahora, la parte de la producción argentina que compran los hogares es la parte del consumo de los hogares una vez que le restamos los bienes que le compramos al resto del mundo, en lo cual yo llamé CE, o sea, el consumo en bienes exportados, ¿no? Perdóname, extranjeros, eso quiero decir. Y la parte de los bienes que compran las empresas argentinas en productos argentinos es todo el gasto de inversión menos esa parte del gasto de inversión de las empresas que consiste en bienes producidos en el exterior, lo cual llamé IE. Y la compra de del sector público argentino es que bienes argentinos, es toda la compra del sector público argentino menos la parte de la compra del sector público argentino en bienes producidos en el exterior. ¿Está de acuerdo? Más las exportaciones, porque una parte de nuestros bienes que vendemos al exterior. Esto es como si te dijera, mirá, esto es todo el consumo de los hogares menos las tabletas y los celulares Samsung, los iPods, los iPads, los iPhone, las Mac, las computadoras, no sé, Dell, Hewlett Packard, todo eso que se fabrica afuera, lo resto del consumo de los hogares, que es todo esto, porque lo que estoy mirando es el consumo argentino en bienes producidos en Argentina. ¿Por qué? Porque lo que está del lado izquierdo son los bienes producidos en Argentina. Entonces estoy viendo cómo se distribuyen esos bienes entre el consumo de los argentinos en bienes argentinos, el gasto de inversión de las empresas argentinas en bienes argentinos, más las compras del sector público nacional en bienes producidos interiormente. O sea, tengo que restarle a todos esos los bienes producidos en el exterior. Ahora, una vez que vos reagrupas esto, llegas a esto. Eso era mi argumento. ¿Por qué? Porque todos estos términos que están acá, este término, y este término, y este término, si los sumo, me dan las importaciones de Argentina. O sea, son todos los bienes que consumen argentinos, hogares, empresas o gobierno, pero que no son producidos en Argentina. Entonces, cuando yo agrupo todo esto, lo pongo acá, y lo resto. Y me queda todo el consumo, más toda la inversión, más todas las compras del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, que es la suma de estos tres términos. Y es por esa razón que también escribimos esto así. Siendo las exportaciones netas ese término que está entre paréntesis. ¿Estás de acuerdo? Eso sí, ¿Quién no entendió eso? ¿Te grabé el punto, Benito? Patricio, perdón. Sí, perfecto. Súper. Bueno, después se lo subo. No, esto creo que este rato se lo subo al campo, para que lo tengan ahí a mano. A ver, ¿qué vamos a hacer el viernes? Vamos a revisar algunas ideas conectadas con esto. Por ejemplo, se la dejo así un poco picando para que lo piensen. Vieron que yo les dije, el método del producto consiste en sumar el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos por la economía en un lapso de tiempo. Ahora, supongan ustedes que en la economía tiene lugar un proceso de producción que es plurianual. A ver, en la segunda mitad del año compramos semillas,
a fin de año hacemos la siembra, hacemos la cosecha a comienzo del año siguiente, embolsamos y llevamos al mercado. Entonces, ¿cómo hago la cuenta de eso? Que me quedó un poco y un poco en cada año. Ahí tengo un problema, se lo dejo para pensar. ¿Cómo computo el valor de mercado, ponele, o del grano que le vendo al molino, a la molienda, o lo que sea, o a los tipos que lo van a exportar? Primera pregunta, ¿cómo hago cuando el valor de mercado de ese bien corresponde a un proceso que no empezó ese año, sino que empezó el año anterior? Primera pregunta. Piensen un poquito, miren el capítulo 18 del libro y me cuentan un poco el viernes. Una alternativa, cuando algunos temas quieran leer un poco más o no encuentren ideas, es que miren el otro libro. Estos temas están en el capítulo 18 del libro de Bernanke y Frank, y están en el capítulo 2 del libro de Abel y Bernanke. No es que tengan que leerlos todos, pero si vas mirando por arriba para buscar alguna idea, no eso te sirve. ¿Qué otro tema? Bueno, no más, eso. Así, el viernes vamos a terminar a ver algunos de estos temitas y les voy a contar algo muy introductorio sobre el mercado de trabajo de la economía, porque va a haber más adelante en la materia una clase dedicada a eso, salvo que quiero contarles por lo menos como para empezar algunas relaciones bastante básicas, pero muy importantes, entre esta variable que estamos describiendo hoy, producto bruto, y una variable que está relacionada con el producto bruto, que es el empleo de la economía y el desempleo. Así que alguna referencia a esos temas vamos a ver en la clase del viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos. Bueno, Muchas Nos gracias. vemos, profe.